Hola maestra, el día de hoy explicaremos la estructura de Lewis aplicada a los enlaces iónico, covalente y metálico. Bien, antes de poder empezar directamente con el tema de Lewis, es necesario ver antes unos aspectos generales para su introducción. Empezaremos con la definición de molécula, la cual se define como una entidad originada por la unión de dos o más átomos. Estos átomos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Un ejemplo de esto es la unión de dos átomos de hidrógeno a un átomo de oxígeno para dar origen a la molécula de agua, o bien a la unión de dos átomos de oxígeno para dar paso a la molécula de oxígeno diatómico, el cual se encuentra presente en la naturaleza de forma diatómica, como bien dije. Una vez sabemos esto, también debemos conocer las formas de representar una molécula, las cuales se pueden hacer de tres formas, siendo la primera de ellas la fórmula condensada. Esta fórmula indica el elemento mediante un símbolo y con un subíndice colocado al lado derecho que representa el número de átomos presentes de dicho elemento. El ejemplo más sencillo puede ser el agua, H2O, que nos indica que una molécula de agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La segunda forma es la fórmula desarrollada, la cual nos indica por medio de pequeñas líneas todas las uniones entre los elementos que participan. Como podemos ver en la imagen, los hidrógenos están unidos al oxígeno mediante una línea que representa enlace químico. Bien, la tercera forma es la estructura de Lewis, que sirve para representar a cada átomo y además muestra los electrones que intervienen directamente en cada enlace. Una vez conociendo estos conceptos, adentrémonos en el tema. Para empezar, los átomos forman enlaces porque de esta manera son más estables y para llegar a esta estabilidad necesitan tener 8 electrones en su capa de valencia, es decir, que cumplan con la regla del octeto, la cual establece que al formarse un enlace químico, los átomos ganan, pierden o comparten electrones, de tal manera que el nivel más externo contenga 8 electrones. Pero, ¿por qué 8 electrones? Bueno, esta regla se basa en el hecho de que todos los gases nobles, es decir, los elementos del grupo 7A, tienen en su capa de valencia 8 electrones. Y como sabemos, los gases nobles son sumamente inertes. ¿Qué quiere decir? Que no reaccionan para formar enlaces con otros átomos, porque ya son demasiado estables. Bien, ahora de forma didáctica tenemos un meme, el cual dice así: hola, me llamo helio y soy un gas noble. Bien, antes de continuar hay que hacer énfasis en que el helio es un caso curioso de entre los gases nobles, puesto que alcanza la estabilidad con solo 2 electrones de valencia, es decir, no ocupa los 8 que de por sí tienen todos los gases nobles. Bien, continuando con el meme, dice una persona noble y se nos ve al pobre helio en la guillotina, porque recordemos que de esta forma murieron muchos nobles, en especial tras la Revolución Francesa en el siglo XVIII, y de hecho de esta forma murió el último rey francés en ese siglo XVIII, quien fue Luis XVI. Y bueno, pues recordemos que si se tratara de separar un átomo, pues ya sabemos lo que pasaría. Ahora bien, ya que sabemos todo lo anterior, podemos proceder a estructura de Lewis. Bien, los electrones se colocan con puntos asteriscos según se desee, esto pues para diferenciarlos de un átomo y del otro, y se tienen que colocar en pares o uno solo, en el caso de que el electrón esté desapareado. Bien, en este ejemplo tenemos al litio. Ahora, una pregunta es, ¿cómo podemos conocer los electrones de valencia? Bien, nos podemos ayudar de la configuración electrónica. La configuración electrónica del litio tiene 1s2, 2s1. Como vemos en el segundo nivel, que ese último tiene un electrón. Y después está el flúor, que tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p5. Aquí hay que tener en cuenta que está el mismo nivel, el orbital ese que el p, y como tiene 2 y 5 electrones, tiene en total 7 electrones de valor. Y como podemos ver, ahora el litio tiene en su último nivel a la capa 1s2 y el flúor, que pasó de tener 7 electrones de valencia
como el litio LCD1 ya tiene 8 y por lo tanto su configuración electrónica pasa a ser 1s2, 2s2, 2p6, cumpliéndose así la regla del octeto. Ahora veremos la estructura de Lewis con enlace iónico, el cual es una unión entre un metal y un no metal, en el cual el electrón abandona al átomo menos electronegativo y pasa a formar parte del más electronegativo. Tenemos como ejemplo el sulfuro de potasio, K2S. Tenemos dos átomos de potasio y uno solamente es de azufre. El electrón del potasio lo representamos con una estrella y los electrones de azufre con circulitos. Bien, como es un enlace iónico, recordemos que uno gana y uno pierde. En este caso, quien gana es el azufre y quien pierde es el potasio. El potasio pierde sus dos electrones, o más bien, cada potasio pierde un electrón y a cambio el azufre gana los dos. Gana dos estrellitas que son los electrones del potasio. Bien, como vemos arriba a la derecha de cada elemento hay un más o un menos. Esto es porque ahora los átomos son iones, es decir, el potasio ahora tiene carga positiva y el azufre tiene carga negativa. Esto porque un ion es un átomo que ya no tiene carga neutra, es decir, recordemos que el azufre ganó electrones y mientras que el potasio perdió un electrón cada uno. Bien, el otro ejemplo es el óxido de calcio. El calcio tiene 2 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Vemos que están agrupados en pares. Esto recordando el inicio en el que mencioné que se tienen que organizar así en el caso de que exista un número par de electrones de valencia. Recordemos que el calcio es un metal y el oxígeno es un no metal. Ahora bien, estos dos se unen para dar origen al óxido de calcio. El calcio pierde sus dos electrones de valencia, mientras que el oxígeno los gana. Vemos que el calcio pasa a ser un ion con carga positiva, puesto que perdió sus dos electrones, y el oxígeno pasó a ser un ion con carga negativa, puesto que ganó esos mismos dos electrones. Y con eso finalizaría la explicación del enlace iónico y su correspondiente estructura de Lewis. Como dato extra tenemos que el potasio en el primer ejemplo se queda sin electrones, al igual que el calcio. Esto porque la estructura de Lewis se tenía pensada para representar enlaces covalentes y no enlaces iónicos como estamos haciendo en estos casos. Recordemos que el calcio es un metal y el oxígeno es un no metal. Ahora bien, estos dos se unen para dar origen al óxido de calcio. El calcio pierde sus dos electrones de valencia, mientras que el oxígeno los gana. Vemos que el calcio pasa a ser un ion con carga positiva, puesto que perdió sus dos electrones, y el oxígeno pasó a ser un ion con carga negativa, puesto que ganó esos mismos dos electrones. Y con eso finalizaría la explicación del enlace iónico y su correspondiente estructura de Lewis. Seguiremos con el enlace covalente. Bien, este enlace se da entre dos no metales y ninguno de los dos elementos cede al electrón, sino que más bien lo comparten entre ambos. Existen dos tipos de este enlace, tres para ser exactos, pero en este caso lo haremos solo de dos, los cuales son covalente polar y covalente no polar. Para hacer la explicación más divertida, pondré el enlace covalente polar con un oso polar y el no polar con un oso polar gris tachado. Esto para fines de pues mayor facilidad y salir de un poco de lo rutinario y de las letras y demás. Empezaremos con la explicación del enlace covalente no polar. Para ello tomaremos como ejemplo el bromo diatómico. Para empezar, calcularemos o buscaremos más bien su valencia, la cual es 7, y trataremos de que cumpla la regla del octeto cada átomo. Ahora bien, como son 7, organizamos en pares y nos quedan 3 pares exactamente para cada átomo, con un electrón libre para el enlace. Ese electrón que queda libre de cada uno es el que va a hacer precisamente el enlace. Ahora bien,
como se trata de un enlace covalente, este electrón se comparte. No es que uno se da otro, porque si uno se da otro, uno queda con 6 y otro con 7. Y en este caso no, porque lo comparten, entonces quedan 8 y 8. Bien, ahora es turno del enlace covalente polar. Empezaremos con el H2O. Vemos que tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La valencia del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 6. Procedemos a colocar los símbolos y a poner los electrones de valencia. 1 para cada átomo de hidrógeno y 6 para el átomo de oxígeno. Los agrupamos en pares y ahora bien, vemos que al oxígeno le faltan 2 electrones para completar su octeto y al hidrógeno le falta 7 a cada átomo, pero como son dos átomos juntos, le faltaría solamente 6. Entonces se combinan en un enlace iónico con doble enlace, es decir, un electrón de hidrógeno, de valencia de hidrógeno, se combina con un electrón de valencia de oxígeno y el otro igual, haciendo un doble enlace de tipo covalente polar. No obstante, existe un método para calcular cuántos electrones forman enlaces y cuántos no. A esto se le conoce como regla de los 4 pasos y sirve para estructura de Lewis. Bien, el primer paso consta de sumar el número de electrones de valencia de todos los elementos que forman la molécula. El número 2 es escribir el número de electrones con los que se alcanza la estabilidad de cada elemento y luego sumar esos electrones. Hay que recalcar que no todos los elementos alcanzan la estabilidad con 8 electrones. El hidrógeno lo hace con 1 y el helio con 2. El número 3 es restarle lo que obtuvimos en el paso 2 a lo que obtuvimos en el paso 1. El resultado nos dará el número de electrones que forman enlaces. ¿Ok? Y en el paso número 4 es restar el resultado del paso 1 a lo que obtuvimos en el paso 3. Este resultado nos indicará el número de electrones que no forman enlaces y que están solos en pares. Bien, tomemos como ejemplo el nitrógeno molecular. Para empezar calcularemos las valencias. Tiene 5 de valencia el nitrógeno y como son dos átomos, 5 más 5 es 10. En el paso número 2 sumaremos la cantidad de electrones con la que se alcanza la estabilidad de cada átomo. Como ambos son nitrógeno y ambos lo alcanzan con 8, sería 8 más 8, 16. En el paso número 3 restamos lo que nos dio en el 2 menos lo que nos dio en el 1. 16 menos 10 nos da 6. 6 electrones forman enlaces y por lo tanto son 3 enlaces. Ahora bien, en el último paso vamos a restar lo que nos dio en el paso número 1 menos lo que nos dio en el paso número 3. 10 menos 6 es 4. 4 electrones no forman enlaces y se agrupan en pares. 2 pares para cada átomo. Finalmente solo escribimos los símbolos. El símbolo del nitrógeno es N. Ponemos 2N y en medio de esos dos símbolos ponemos los 6 electrones que forman el enlace, que vendría a ser 3 enlaces, y los 4 que sobran lo repartiremos entre los dos átomos y corroboraremos que efectivamente se cumple la ley del octeto y vemos que sí, porque al ser un enlace covalente no polar se comparten los electrones 2 y 6, 8 y 2 y 6, 8, formando así y el nitrógeno molecular. Ahora bien, para finalizar tenemos el enlace metálico y este enlace es diferente a los dos antes vistos. Bien, en este enlace los átomos están tan cercanos unos a otros que que interaccionan sus núcleos creando un mar de electrones o una nube de electrones. Y es precisamente esta densidad electrónica la que genera sus propiedades físicas como lo son la conducción eléctrica, conducción térmica, maleabilidad, fuerza y lustreza. De nuestra parte sería todo. Gracias.